En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios mío, por tu iglesia, por tus proyectos, por tu obra hermosa. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto en nuestro corazón y en nuestras manos. Cuánta responsabilidad como iglesia nos estás dando, Señor, con solo 2 añitos. Creemos en ti. Creemos, Señor, en lo que haces. Creemos, Dios mío, en que nos vas a sorprender. Lo creemos fielmente. Dios amado, en esta preciosa noche, yo estoy poniendo la palabra que va a ser ministrada en tus manos. Te ruego que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, nos induzca y nos produzca aliento. Y que ella, amado Señor, traiga el cambio a nuestra vida que necesitamos. Que venga, Señor, a la medida. Que sea justa, capaz. Que sea, Señor, lo que necesitamos para que tu palabra, Dios mío, nos edifique. Ponemos, amado Dios, tu palabra, Señor, en tus manos y te rogamos que el corazón del pueblo se aliste para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En tu precioso nombre, bendito Padre, te damos gracias y te decimos amén, amén y amén. Dele palmas al que tiene ahí a su lado. Aleluya. Hay una palabra que el Señor, pues hace 2 semanas o 3 semanas, voy a buscar exactamente cuándo, estuvimos dando un mensaje que realmente trajo una bendición enorme a nuestra vida. Este mensaje yo dije en algún momento que iba a hacerlo serie y fue cuando hablamos sobre los enemigos de la paternidad, no sé si lo recuerda. Y entonces cuando hablamos sobre los enemigos de la paternidad, una de las cosas que yo dije fue vamos a continuarlo. Y vamos a continuarlo como una serie porque realmente hay mucho que podemos ministrar y sacar de aquí. Y hoy quiero poder estar hablando sobre los huérfanos espirituales. Sobre los huérfanos espirituales. ¿Qué es un huérfano? Y hoy vamos a destruir un poco de conceptos. Porque muchas veces nos imaginamos que huérfano es aquel que perdió a sus padres o que uno de sus padres murió. Pero vamos a ver que hay gente que es huérfana aún teniendo padre. A lo que yo cuando hablo me refiero como huérfanos de padres vivos. ¿Por qué? Porque lo lógico es que alguien que tiene padres vivos no sea huérfanos. Pero ¿cómo es que vamos a poder tener huérfanos de padres vivos? Y es muy fácil, un huérfano de un padre vivo es aquel que teniendo el padre vivo no ejerce su función de padre. Entonces ese niño se convierte en huérfano. Por ejemplo, un jovencito que no conozca a su papá o que hace 10 años no lo vea, tiene padre, está vivo, más es un huérfano espiritual. ¿Por qué razón? Porque lo que una paternidad debe o tiene que ofrecer, que es seguridad, provisión, alimento, cuidado, formación, no está. Entonces es tremendo que podamos entender que van a haber, escuche, van a haber hijos que tengan padres vivos, pero que al mismo tiempo sean huérfanos. ¿Qué pasa cuando alguien es huérfano y de qué se priva? En lo espiritual, cuando alguien es huérfano, ¿qué no desarrolla? ¿Qué puede llegarle a pasar? Y lo primero que quiero ponerle es que cuando Jesús vino a la tierra, una de las funciones que él traía era erradicar la orfandad. ¿Por qué razón? Porque Israel era huérfano. Conocía a Dios como Jehová Rafa, el que sana, Jehová Nisi, el que prospera, el que liberta. Usted conoce el Elión, el Shaddai, conocía todo, pero no lo conocían como padre. Y la primera vez que ellos lo escuchan es de la boca de Jesús cuando él empieza a predicar al Padre. Escuche, él predicaba paternidad. 1/3 del evangelio que Jesús predicaba era paternidad. Lo que sé lo aprendí de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque las cosas que aprendí de mi Padre son las que ustedes me ven hacer. Porque yo digo lo que aprendí de mi Padre. Entonces cada vez que Jesús abría la boca, estaba martillando con la palabra Padre un corazón de huérfano que era el corazón de Israel. Un corazón que no entendía la paternidad, aunque conocía a Dios. Entonces esto es tremendo porque hay gente que conoce a Dios, pero que no ha conocido la paternidad de Dios y que es huérfano. Huérfano por ignorancia, porque no conoce a Dios como Padre.
Esa es la función, una de las funciones del pastor, es hacerle entender a los hijos de la iglesia que ellos tienen un padre. Vas a conocer de Dios todas las facetas: el que sana, el que liberta, el que prospera, el hacedor de milagros, el hacedor de maravilla, el grande, el majestuoso. Pero lo vas a conocer como amigo, lo vas a conocer como cercano, pero también tienes que conocerlo como padre. Y es por eso que cuando le dicen: Señor Jesús, enséñanos a orar, lo que Jesús le estaba diciendo es: ustedes nunca han tenido intimidad porque ustedes no saben cómo orar, porque les falta la paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos significa que una de las llaves de la oración es entender paternidad. Una de las llaves de la oración es entender la paternidad. Yo diría que es la primera llave de la oración, porque lo primero que dijo Jesús es: Padre nuestro, sentido de pertenencia. Les estaba diciendo, no es padre de otras creaciones, es Padre nuestro. Entonces la orfandad espiritual es el resultado de la desconexión del hombre con Dios. Y esto, lo más difícil que tengo para poderle explicar, es que el enemigo se ha dedicado a hacer y a fabricar huérfanos dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el hijo es el que hereda, no la oveja. La oveja tiene derecho a pasto. El hijo tiene derecho a herencia. Entonces al enemigo le conviene que hayan ovejas para que pasten, para que coman la palabra, pero que nunca puedan llegar más allá, a heredar. Entonces, extirpando la mentalidad de hijos, los hace huérfanos espirituales. Quiero llevarle al libro de Job, capítulo 22, versículo 9. Dice la Biblia: a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. La palabra quebrantados, me fui a estudiarla, y Dios mío, hermano, es una palabra bien fuerte, porque en la palabra quebrantar en realidad dice machucar. Entonces voy a poderle interpretar lo que dice la Biblia. Le tomaron los brazos a los huérfanos y se los martillaron, se los fracturaron. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? ¿Cómo come un huérfano si tiene manos fracturadas? Entonces muere por falta de alimentación, aunque la comida esté. El punto es que no la puede llevar a su boca. Entonces el huérfano es aquel que es incapaz de alimentarse. Es aquel que tiene sus brazos fracturados. ¿Qué significa que tiene brazos fracturados? Hermano amado, que no puede dar amor. Porque ¿cómo usted abraza si no tiene brazos? ¿Cómo usted, como le digo yo, las 3 poderosas palmadas, cómo usted le da a alguien las 3 misteriosas palmadas en la espalda si no tiene brazos? ¿Cómo usted recibe si no tiene brazos? ¿Cómo usted da si no tiene brazos? Entonces el huérfano es aquel a que el enemigo le fractura, le quebranta, le destruye las manos. Por eso, hermano, yo quiero preguntarle y no quiero que me responda, quiero que se examine. ¿Es usted oveja, lobo o hijo? Porque en la iglesia hay ovejas, hay lobos vestidos de oveja y hay hijo. Nunca un hijo se rebela contra el padre, una oveja sí. Entonces, cuando yo entiendo esto, lo primero que yo tengo que decir es en qué nivel yo estoy dentro de la iglesia. ¿Qué yo soy? Huérfanos que fueron quebrantados sus brazos. Y aquí, hermano, me metería, pero no traje el verso, en aquellos que aquel rey les amputó los pulgares, le cortó los pulgares. Y dice que le decían: recojan las migajas, coman. Jueces 1. Sí, pero no puedo poner el verso en pantalla, o no sé si pueda. No. Jueces, quítenme la pantalla de aquí un momentico, muchachos. Pónganme a mí para yo buscar entonces aquí, abrir la Biblia. Diga conmigo dedos fracturados. Ok, aquí lo tengo. Jueces 7. 1:7. Vamos atrás. 1:7. Dice la Biblia
Y Adonisedec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, porque como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Los llevaron a Jerusalén y allí murió. Este Adonisedec, hermano, cogió a 70 reyes. Un rey que tiene riquezas, y les amputó los pulgares, se los machucó, se los quebrantó. Y luego, ¿qué hace con ellos? Dice que les quitó los de las manos y los de los pies. Ahora, los de las manos son vitales para empuñar, para cerrar, para la fuerza, pero los de los pies es para el equilibrio. Si es alguien que le falta el pulgar en los pies, es alguien que no tiene equilibrio, no puede sostenerse, no camina bien, porque el dedo gordo suyo es el más largo, es como un eje, y al no tenerlo, no puede apoyar, siempre se irá de lado, no puede. Entonces, mire porque esto me sorprendió, porque en el libro de Job dice que a los huérfanos le machucan, le quebrantan, le aplastan, le inhabilitan los brazos. Y ahora aquí dice que hay 70 reyes, hermano, y mire qué humillación. Los ponían debajo de la mesa a recoger migajas. ¿Cómo las recojo si me falta el pulgar? ¿Sabe a qué los ponía? A morir de hambre con la comida al frente. A morir de hambre con la comida al frente. Entonces, Dios, quisiera saber cómo lo digo sin que suene feo, pero ¿sabe cuántos cristianos están muriendo de hambre espiritual con una Biblia delante? ¿Sabe cuántos cristianos mueren de hambre espiritual teniendo en la oficina, en su casa, 4 o 5 Biblias, pero sin un padre que les enseñe a leerla? Les amputaron los pulgares. Sí, porque el pastor da pasto, pero el padre sienta la mesa. El padre es el que da manjar. El padre es el que da sin hermanos, sin guardar nada. El padre es el que da lo mejor para los hijos. El pastor lo único que hace es decir: ve a ver cómo te alimentas. ¿Usted alguna vez ha visto un pastor abrirle la boca a la oveja, pecharle la hierba y decirle: vamos, mastica? No. Le dice: aquí está el pasto, resuelve. Ve a ver si te gusta y ve a ver si comes. Pero cuando hay un padre, el padre enseña a comer al hijo. Entonces, cuando yo miro este verso, hermano, y veo que Job está diciendo, está dejando claro que los brazos de los huérfanos fueron quebrados, entiendo que el enemigo viene a fracturarle el brazo a los que son hijos para que se queden huérfanos, o a los huérfanos para que mueran de hambre. Esto es algo tremendo. Ahora, quiero llevarlo a algunos de los huérfanos de la Biblia para poder entender y aplicarlo a lo espiritual. El primero del que quiero hablar es alguien a quien le quebraron también sus piernas: Mefiboset. Cuando dice el Señor en 2 Samuel 9:3, y dijo el rey: no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo mostrar la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Punto y aparte, usted conoce la historia. ¿En qué momento se quedó lisiado Mefiboset? ¿Cuándo? Era un niño, sí, pero cuando quedó huérfano. Porque dan la noticia de que el padre había muerto, la nodriza lo carga, él se le cae a la nodriza y queda lisiado. Entonces, se lició cuando fue huérfano. Solo queda huérfano y perdió el andar. Leímos en Job, quebrados las manos. Y leímos en Jueces que le quitaban los pulgares también y los pies, el dedo pulgar de los pies. Ahora aquí está diciendo que Mefiboset quedó lisiado el día que se convirtió en huérfano, el mismo día que se convirtió en huérfano. ¿Y qué pasa cuando alguien está lisiado de los pies? No tiene un correcto andar. Entonces usted va a reconocer que alguien es huérfano porque su andar es incorrecto. Pero como estamos hablando de un huérfano espiritual, voy a esto. El pastor le gusta que la iglesia se llene y dar pasto, pero al padre le gusta moldear el andar de los hijos porque sabe que un hijo lo representa. Entonces esa es la diferencia. En que alguien ven y grita mi amén y vamos a poner esto bueno y gritemos un poquito y vete para tu casa que yo me voy para la mía.
Pero el padre dice, aunque me cueste, voy a enderezarles el andar. Aunque me cueste, voy a corregir el andar. Aunque aquí tiene a alguien, su abuelito, su mamá le decía, endereza la espalda. O solo a mí. Uno que iba a comer muy cómodo y se desarmaba y de pronto apareció una mano en la espalda, endereza la espalda. Solo a mí, hermano, usted. Si usted se lo hicieron, levante su mano para conocer. Me gusta su mamá, su papá, el que se lo haya hecho. Esa abuela mía, cierra la pierna. Mami, pero si estoy en el sofá, no hay nadie, mami. Pero te acostumbras. Y yo tenía 9 años. Vieja que, ¡oh! Me acuerdo un día que salí del baño enrollada en toalla. Casi me exorcizan, hermano. ¡Oh! ¿Qué tú haces? Tú tienes un tío que tienes que... Y yo, mami, que se me quedó la ropa. Sufre para que aprendas que tienes que ir al baño. Hermano, me estaban formando el carácter. Entonces, cuando alguien está lisiado, es alguien que tiene un mal andar. Entonces, el huérfano camina mal. ¿Cuántas ovejas, cuántos cristianos usted conoce que usted dice, pero eso es cristiano? 10 años llevo en el evangelio, pero el evangelio pasaría por él. Y yo fui líder en la iglesia, pero nunca le enseñaron. Mi hermano, el otro día vi uno en las redes sociales. El otro día no, hoy te lo mandé. Pastor y con un arete colgando una cruz porque acaba de grabar un disco. Y entonces, ¿por qué? ¿En qué momento te lisiaste? Si tú caminabas bien, Mefibosé caminaba bien, pero el día que se volvió huérfano, se lició. Ese es el problema de no tener paternidad espiritual, que te puedes lisiar, porque no va a haber nadie que te corrija. Ahora, esto es un misterio, porque dentro de la iglesia hay ovejas que nunca uno va a poder tratar como hijos. Y dentro de la iglesia hay hijos que dicen, yo quiero que me arreglen mi caminar. Yo quiero parecerme al Padre. Y no es al Padre de nosotros, hermano, porque aún Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo... Entonces Pablo se estaba quitando mañas todavía, porque él estaba reconociendo que en él había cosas que no estaban bien. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Qué está diciendo? Todavía hay cosas en mí que no son dignas de Cristo, pero si me van a imitar en algo, imítenme en lo que ya me parezco a él. Y cuando hablaba con Timoteo, ¿qué hacía, hermano? Corregirlo. Aviva el fuego, sé ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé un ejemplo, pero, y entonces, ¿qué estaba haciendo el padre? Enderezándolo para que no se lisiara. Cuando hay huérfanos espirituales, hermano, su andar es lisiado. Por eso vemos cristianos que lo mismo se toman una cerveza en Santa Cena. Sí, que salen de Santa Cena y se van a tomar una cerveza, que en una cena abren una botella de vino como si fuera Santa Cena. Y dicen que es para el estómago, como si ya no hubiera Pectobismol ni Alka-Seltzer, porque el pobre Pablo no tenía acceso a nada de eso, ni una pastilla para la acidez, y la medicina era el vino, porque no había ninguna alternativa. Pero hoy la farmacia está llena de alternativas, pero la gente, incluso se han descubierto métodos naturales, pero la gente sigue diciendo, el vino es para el estómago, porque el apóstol tomaba. Y entonces, hermano, lisiados, huérfanos, y puede que tengan padre, porque de eso lo quiero hablar el miércoles que viene, o el miércoles que viene no hay culto. ¿Cuándo es que no hay? Ah, no, el miércoles, ya está, yo estoy perdida y yo los anuncios. Usted me ayuda, me llama la pastora si hay culto yo, para yo llegar. No, es broma, hermano, jamás olvidaré eso, que hay culto. El punto es que a veces estamos lisiados, porque la orfandad licia, pero no solo se le lició el andar, estaba lisiado de la lengua, porque no sabía hablar. Yo soy un perro, había perdido la identidad. ¿Para qué llamas a un perro como yo? No tenía identidad. Entonces, cuando alguien es huérfano, pierde la identidad, porque el hijo aprende del padre. Hay dos maneras de aprender. La primera es auditiva y la segunda es visual. ¿Qué significa? Que tu hijo aprende cuando tú le hablas.
Ahí está tu hijo aprendiendo. ¿Cómo se aprendió sus hijos los colores? Auditivamente. Usted le decía, y blanco, eso es blanco, eso es blanco. Y le repetía, ¿de qué color? El azul. Y usted tan lindo ejerciendo paternidad. Blanco. Porque los maestros de la escuela le decían, no se saben los colores. ¿Cierto o falso? Porque como ellos no son padres, ellos no te los enseñan. Pero el padre está preocupado porque el hijo aprenda. Entonces, ¿de qué color? Blanco. ¿Y de qué color? Blanco. ¿Y esto de qué color? Rojo. Hasta que el niño lo dice bien. ¿Qué usted está haciendo? Enseñando por el lenguaje y el niño está escuchando. Pero hay mañas que su hijo va a aprender de usted, no por lo que usted dice, sino por lo que usted ve. O nunca se ha fijado que sus hijos tienen sus mismos tics nerviosos. O que agarra el pollo tal y como usted. O la cuchara así, como usted. Porque aprenden de lo que ven. Un día, mi esposo estuvo un tiempo enfermo y andaba con la mano aquí atrás porque se le dio una contracción lumbar. Y un día vimos a Cris cojo, tenía 4 añitos. Y nosotros lo mirábamos y nos reíamos. Cris, ¿y a ti qué te duele? Nada. Cris, ¿y por qué tú caminas así? No sé. Mire, no sabía. Simplemente le estaba mirando su faro e imitando. Y aunque no sabía el por qué, lo imitaba. Ese es el peligro de una paternidad. Es que si el padre no es un buen padre, su hijo va a aprender más de lo que ve que de lo que oye. Entonces muchas veces usted aprende más de lo que oye, de lo que ve, que de lo que oye. Por eso es que hay gente que tiende a decir, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Eso es alguien que carece de carácter, de testimonio y de ser un ejemplo. Porque para que usted le diga a alguien, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, es porque usted no tiene un buen ejemplo para enseñar. Cuando usted es un ejemplo, usted no tiene que enseñar. Su hijo aprende al verle. Si su hijo lo ve cerrar los ojos todos los días para orar por la comida, su hijo va a cerrar los ojos aunque no sepa que está orando. Yo me acuerdo que las mías chiquiticas buscaban algo para ponerse en la cabeza. No sabía que era un velo. Ellas no sabían que estaba en 1 Corintios 11. Ellas no sabían que era causa de los ángeles. Pero ellas, vamos a orar, y una toalla, la sábana, ellas agarraban algo por imitación. Entonces, Mefiboset no sabía hablar. Porque quizás en la casa donde se formó, hablaban mal. Dígamele al que está a su lado, pregúntemele, ¿cómo hablas? Ahora, con el dedito dígale, ¿cómo hablas? Porque un día tus hijos hablarán como tú. Y entonces cuando vea que hablan como tú, te vas a enojar, les vas a pegar, les vas a corregir, pero se te va a olvidar que tú fuiste el maestro de esa obra. No, yo nunca le enseñé, yo le decía que dijera permiso, pero tú no lo decías. Yo a mi hijo siempre le dije que había que decir gracias, pero tú nunca las dabas. Yo a mi hijo lo enseñé a no mentir, pero te veía mentir cada un segundo. Cuando te llamaba el jefe, estoy enfermo. Mentira, te ibas a ver el fútbol, había mundial y era el partido final. Y el chiquito sentado lo tuyo. Y entonces venía y le decía, no mientas. No, papá, ¿cómo voy a mentir si te acabo de oír? Entonces, hay muchas veces que nuestras palabras contradicen nuestros hechos. Cuando nuestras palabras contradicen nuestros hechos, estamos lisiando a nuestros hijos. Hijo, perdona a tu hermano. Y ya tú perdonaste a tu esposa, que llevas una semana durmiendo en el sofá. Y que tu hijo se levanta y ve la colcha, el edredón, la cobija, como usted le llame, el saco de dormir de mariposa y la almohada. Y entonces ves que ese día dormiste con más ropa que nunca y hasta con las botas de trabajo. Y tú crees que tu hijo no sabe que andas bravo y medio, no medio bravo. Pero lo pones frente al hermano para decirle, pídele perdón a tu hermano porque en esta casa tiene que reinar la armonía. Y tú no duermes con tu cónyuge. Hija, ¿por qué te peleas con tu mamá? ¿Por qué le hablas así? Porque así le hablas tú, papá. Entonces, hijos lisiados
porque sus padres le dieron un mal ejemplo y no ejercieron su correcta paternidad. Tal es el sacerdote, así es el pueblo. Usted va a hablar como hablan sus pastores. Eso es una realidad. Si su pastor se da el lujo de decir malas palabras, usted la va a decir, porque usted dice, mi padre la dice, y es algo que en el subconsciente le está diciendo, hay una licencia para hacerlo, porque mi padre lo hace. O sea, si usted viene a mi casa y se sienta conmigo a cenar, y yo le digo, ahora que nadie nos ve, abre el frío y tráeme de allí una corona, porque esa es la recompensa del trabajo de hoy. Y la pone en el frío y dice, mira cómo suda. Usted va a llegar a su casa y la va a sacar, porque usted va a decir, mi pastor lo hace. Sin embargo, si su pastor lo ve, lo que hace es mandarle un texto, hijito, ¿por qué haces eso? Va a venir un temor, porque alguien está enderezando tu andar. Ese es el peligro de no tener padres, hermano, que no hay quien te corrija. Pero los huérfanos, porque aquí hay otra cosa, aquí tendríamos que hablar del espíritu de orfandad. Porque cuando el enemigo le implanta a alguien el espíritu de orfandad, puede que alguien tenga padre, pero se seguirá sintiendo huérfano. Porque el enemigo divorcia el corazón del hijo del corazón del padre. ¿Cuánto tiempo se pasó el pródigo olvidando que tenía un padre? Y lo tenía, porque lo tenía. Pero hasta un día dice, y volviendo en sí, dijo, y volviendo en sí, entonces él estaba bajo un espíritu que lo influenciaba para que se sintiera como huérfano, quebrado. ¿Por qué sus brazos machucados? Porque habían algarrobas para los cerdos, pero no había quien le diera de comer. Perdón, y si me buscan el verso se los voy a agradecer. Sé que está en Lucas capítulo 15, donde él dice, y anhelaba comer de las algarrobas. Y sigo con los brazos fracturados, porque de verdad que esa me gustó tanto, hermano. Cómo el enemigo, para hacer huérfanos y fabricarlos, o a los huérfanos les quiebra las manos. ¿Sabe que hay gente que no sabe dar amor? ¿Por qué usted cree que cada vez que termino el culto yo le digo, abrace y salude a su hermano? Formándolo como padres, enderezándoles el andar. Porque muchas veces estamos en la iglesia y no hay amor filio, no hay amor filial entre nosotros. No entre nosotros, entre otras congregaciones por allí, por Marte. Lucas 15, 16, dice la Biblia. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué hace alguien que apacienta cerdos? ¿Qué es apacentar? Pastorear. ¿Y qué hace cuando usted pastorea cerdos? Los alimenta. Ahora, mire la ilógica. Si este muchacho apacentaba a los cerdos, era el que les daba de comer, ¿cómo es que él quería comer pero nadie podía darle? Si el control de la comida lo tenía él, porque él era el que los apacentaba. Ayúdenme a entenderlo, porque ahí está. Ay, se ve mal porque está en negro, pero usted lo lee. Usted tiene 20/20, 20/40. Usted puede ver lo que el de al lado textea con el rabo del ojo. Es verdad. Mire lo que dice, no se ve bien, Dios mío, pero si quiere usted lo abre en su Biblia, Lucas 15, 15 y 16. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Cuáles cerdos? Los que él cuidaba, los que él alimentaba, pero nadie le daba de comer. Entonces entiende que el huérfano es incapaz de alimentarse, aunque tenga la comida delante de él. Brazos fracturados. Brazos fracturados. Es que, hermano, es un principio espiritual. Brazos fracturados. Pero mi hijo, si está delante de ti, entonces usted reconoce que alguien es huérfano. Cuando usted, mire, cuando alguien es inseguro. No puedo. No, yo no. No puedo. No. Ahí faltó paternidad o maternidad, o hubo padres ausentes que generó una identidad insegura. Porque el hijo que tiene un padre no es inseguro. Porque el padre que le dice al muchacho, vamos a montar bicicleta, y cuando dio 2 pedalazos,
te solté, vas solo. Y él, pero papi, y ya anda suelto. No sé si usted enseñó así, así enseñamos nosotros. Me acuerdo que Leslie daba unos gritos, ¿cómo me vas a soltar? Y lo que no sabía después era frenar, pero ahí iba ella. Ese es el padre. ¿Qué hace el padre con un hijo? Vamos a enseñarte a caminar, y lo suelta porque usted quiere formarlo seguro. Vamos, hijo, hable usted. No, pero vaya allí, pida, hable con el mesero, diga lo que quiera comer, porque el padre se preocupa por formar seguridad. Pero el huérfano es inseguro. Entonces imagínese tener delante de usted algarrobas y no comer. Y decir más, ¿quién me diera de comer? Como diciendo, no tengo cómo alimentarme, cuando en realidad tenía la comida delante de él. Entonces voy a saltarme de Mefibosé, de sus brazos lisiados y sus pies lisiados, y voy a entrar en otros huérfanos. Números 27 del 1 al 3. Vinieron a las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Mequir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa. Acabaron con ellas, pero bueno. Estas cinco mujeres eran hijas con genealogía. Mire lo que dice. Aquí tengo el puntero. Mire lo que dice. Las hijas de Zelofead. Este era hijo de Fer. O sea, ellas eran nietas de Fer, bisnieta de Galaad, tataranietas de Maquir, tataranietas de Manasés. Tataranieta de Manasés, y de las familias de Manasés, tataranieta de José, el que salva Egipto. Oiga la sangre que tenían estas mujeres. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. 5 mujeres huérfanas, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. O sea, solo tuvo 5 hijas. Y estas mujeres huérfanas no tenían derecho a nada. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque los huérfanos espirituales son los que, teniendo herencia y teniendo un nombre, no tienen nada. Qué duro es cuando usted dice, yo he escuchado gente, no, porque yo me formé en tal ministerio, herencia, nombre, pero no paternidad. Yo me crié, yo me convertí en aquella iglesia. ¿Y por qué no eres hijo? ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo miro esto, hermano, yo entiendo que el que no tiene herencia, el que no tiene padre, paternidad espiritual, no tiene quien lo represente. Qué lindo es cuando usted puede decir, fulano es mi papá. Yo digo con orgullo quiénes son mis padres. Bueno, ya la gente dirá con orgullo, con satisfacción, ¿quiénes son mis padres? Yo me siento bien con decir, mi padre espiritual me ama, mi pastora me amó, me di a conocer, me gané mi lugar, les mostré quién era, dejé que el Espíritu hablara. Entonces uno puede decir, me gané un lugar en la familia espiritual. Entonces estas 5 mujeres sin herencia, pero ¿y quién las defendía, hermano? ¿Quién presentaba su caso si no tenían quien la representara? Es más, ¿cómo se casaban si el hombre era el que entregaba? Entonces, el huérfano espiritual es alguien que va a vivir privado de beneficios. Hay beneficios espirituales que solo son para hijos. Y quiero hablar de las malas coberturas, de las malas paternidades. Quiero hablar del divorcio en la paternidad. ¿Qué es esto? Cuando el enemigo separa el corazón del hijo para los padres. Todo esto son una serie que quiero hacer. Quiero hablar incluso de los beneficios de la paternidad, porque hay beneficios que no son físicos. La paternidad espiritual no tiene muchas veces un beneficios físicos, a no ser que alguien lo busque por eso. Pero la paternidad espiritual tiene beneficios espirituales más allá de lo que imaginamos. Imagínense que ellas llegaron y dijeron, mi padre murió por su propio pecado.
Entonces nosotros tenemos que buscar siempre estar bajo cobertura. Ahora, mire este verso conmigo, porque este realmente es uno de los que más me gustan. Ezequiel capítulo 16, versículo 4 y 5, dice la Biblia: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Voy a pararme aquí y voy a pensar en voz alta, porque la mujer de Ezequiel dice que el día de su nacimiento nadie le cortó el cordón, nadie la lavó, nadie la envolvió. Y uno pudiera decir, bueno, su madre murió en el parto. Pero luego viene el verso 2 y dice, fuiste arrojada en la faz del campo. Entonces, la madre parió y la tiró con todo y placenta. ¿Está leyendo usted conmigo lo mismo que yo? Fue una abortiva. Eso es lo que yo puedo interpretar entre líneas. Porque si nace y nadie corta el cordón, y nadie la lava y nadie la envuelve, ¿cómo es que alguien la tira? Entonces sí había alguien. Pero ese alguien no la quería. Por eso dice la Biblia, te tiraron sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. O sea, naciste pero no te voy a atender. Y la lanzan con menosprecio. Entonces fue una abortiva, aunque nació viva. Entonces no fue abortiva, sino que fue huérfana con padres vivos. Y entonces, ¿qué le pasa al huérfano? Diga conmigo, menosprecio. El que es huérfano vive con menosprecio, hermanos, vive sintiéndose mal. Vive con eso de que, y bueno, ¿y qué? El que es huérfano espiritualmente va a ser caracterizado por algo. Va a buscar siempre llamar la atención, porque no tiene la seguridad del amor del Padre. Entonces hay gente que siempre quiere sobresalir. Mírenme, aquí estoy. Mírenme, aquí estoy. Porque son huérfanos. Y quieren buscar que alguien les abrace. Quieren buscar aceptación. Quieren buscar llenar un vacío del alma. Porque viven con el menosprecio de haber sido huérfano. Pero el que es hijo, ese anda con la cabeza en alto. ¿Cuántas veces usted tiene que parar a su muchacho y decirle, oye, saluda? Porque el bendito sigue de largo. ¿Por qué? Porque él no busca llamar la atención. Ya él tiene papi y mami que lo atiendan. Entonces tu hijo es más seguro que nadie. ¿Cuántos aquí son padres? Dígame si su hijo no salía desnudo del baño. Mamá, mira. Y usted, tápate. Y él, no, mira. Seguridad. El que está ahí no me viene a agredir. El que está ahí no me viene a atacar. Con él estoy seguro. ¿Sabe por qué la mayoría de las veces que usted le apaga la luz a su hijo y los deja en la cama tapados, enrollados, y usted cree que se va a acostar, su hijo le vuelve a llamar para pedirle un vaso de agua? O que le apague la luz después que él mismo le pidió que se la dejara encendida. Porque él quiere alimentar la seguridad de que usted está ahí para responder cuando él necesita. Porque el hijo está desarrollando seguridad. Y por eso es cuando se están durmiendo te llaman, mami, y no te responden. Ellos quieren saber que tú estás ahí. Están desarrollando seguridad. Pero ¿cómo un huérfano se siente seguro? Entonces, generalmente, los huérfanos son introvertidos, inseguros de sí mismos. Yo no puedo, no me mande, no me diga que salude, no, yo no quiero, yo no quiero que me llame. No. ¿Y por qué eres introvertido? Porque no hubo un padre que te diera seguridad, que te tirara al agua y te dijera, estás 6 pies, ve a ver cómo nadas. No sé nadar, tú verás que sí, nada. No sé a cuántos se lo hicieron. Pero a muchos, yo conozco a algunos que los tomaron de la masa, el padre lo tiró. Pero ¿y cómo lo van a exponer? Los enseñaron a nadar. Entonces, los huérfanos no tienen a nadie que los haga seguro de sí mismo.
Entonces, ahí está el problema. Cuando tenemos una paternidad espiritual, tenemos gente que cree, que delega, dale, tú puedes, dale, hazlo. Pero como tú sí puedes, tú vas a lograrlo. No, pero yo no sé, aprende. Porque el padre desarrolla seguridad. Yo nunca lo he hecho. Ah, mira, qué bien, hoy es la primera vez. Dele. Porque el padre está alimentando seguridad. ¿Cómo se siente usted cuando escribe y su pastor le responde? O su pastora, cuando podemos responder, hermano. Porque el teléfono es últimamente tipo silla eléctrica. Lo toco y me da corriente cuando veo todo lo que hay ahí. Pero ¿cómo se siente uno cuando ¡ah! Me respondió? Porque así me siento yo todavía cuando el mío me escribe. Y hablamos diario. Pero todavía ¡ah! Me escribió. Y me pongo como niño chiquito. Papi, mira lo que me escribió. Y es mi pastor, hermano. Porque uno siente la seguridad de que, wow, tengo un padre. Si el huérfano es un inseguro. Es que esta joven de Ezequiel 16 me quedó impresionada, hermano. Menosprecio. ¿Sabe lo que es menospreciar? Poner un precio menor al que se tiene. Eso es menosprecio. Si supongamos que, y esta copa, eso no vale nada. Pero ¿cómo que no vale nada? Si eso, muchachos, esas copas son carísimas. Ese cristal es hecho a mano por los árabes, lo hicieron soplando un tubo. ¿Cómo que no vale nada? Eso no vale nada, lo quieres, llévatelo. Entonces, el huérfano es aquel al que se le da menos valor del que tiene. ¿Y cuántos padres nunca valoraron a sus hijos y los hicieron huérfanos por medio del menosprecio? Dame un beso, no me eches para acá. Papi, ¿tú me quieres? ¿para qué me hermano, confesémonos. ¿A quién no le dijeron que lo habían recogido en un latón de basura? Yo tengo conversaciones pendientes para preguntar, ¿y por qué me decían eso? Nos hacían inseguros y hasta con duda uno crecía. ¿Será? Quizás por eso no me salió aquella verruga que tiene aquella en la frente. Sino, a ti te recogimos porque nadie te quería. Porque también quizás tu padre se sintió huérfano y creció con menosprecio. Y te estaba dando una gotica de su propia medicina, que era un veneno, haciéndote sentir menospreciado. Porque los padres que tenemos heridas, que no hemos sanado, tendemos a decirle a nuestros hijos, porque tú no sabes lo que yo viví. No como enseñanza, sino como ataque. Si tú supieras la niñez que me costó, yo no estoy diciendo que no cuente su testimonio, sino que en la manera en la que cuenta su testimonio o cómo lo usa, puede hablar de la herida que usted tiene que no ha sanado. Es esta mujer de Ezequiel 16, esto está poderoso. Y dice el Señor, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, hermano, no la habían limpiado. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. ¿Sabe lo que yo veo? Estaba muriendo, porque si no se corta el cordón umbilical, no hay respiración. Porque al cortar el cordón umbilical es que los pulmones, hermano, abren. Es que es un misterio, porque el niño grita sin que le corten el... bueno, no me voy a meter porque eso es un misterio que solo Dios entiende qué hizo ahí. Pero el tema es que si no cortaban el cordón, moría. Por eso es que los niños que se abortan no cortan cordón, sino que lo tiran con la placenta para no matarlos. Aunque es una eutanasia, mueren por ellos mismos. Al no cortar el cordón, echarlos, no hay llanto, no hay fuerza, no hay aire, no hay respiración, hay muerte. Nació muerto. Eso díselo a alguien que no sepa. Pero el que sabe, sabe que eso es una eutanasia. Que se mató a propósito, que se dejó morir por una mala praxis ante alguien que no sabe. Claro, la mujer está tirada boca arriba, el muchacho está en un cubo. Porque aquí no sé cómo harán los temas eso, pero en Cuba los echan en cubo, en cubetas de hierro. Cubetas de hierro, baldes de hierro. ¿Se entiende, verdad? Entonces, mire, hermano, esto está fuerte. Porque dice, si me ponen un momentito el verso en pantalla, Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Se estaba muriendo. Y te dije cuando estabas en tu sangre, vive. ¿Sabe qué veo? Vive. Le estaban resucitando. Porque al ser huérfana se estaba muriendo. No tuvo a alguien que le enseñara lo vital para vivir.
¿Sabes cuántas personas hay que no han tenido nadie que les enseñe lo vital para vivir? Yo conozco mujeres que no tuvieron quien le enseñaran a ponerse una toalla sanitaria. A nadie le importó. Y conozco gente que tuvieron padres que los abandonaban. Ve a ver cómo cocinas, quédate solo en la casa. Eres huérfano. No, pero mi papá estaba vivo, pero te abandonó, no cumplió con su responsabilidad. Porque aún en este país, el padre que deja solo a sus niños en casas menores de edad, el gobierno se los quita por negligente. ¿Qué significa? Te los quito porque no eres buen padre. Total, ya son huérfanos, aunque te tengan. Mírenlo en lo natural. Puede que tengas padre, pero como no te saben cuidar, ya eres huérfano. Así que da lo mismo en una casa de acogida con los tuyos, porque total. Hay alguien que puede ser huérfano porque su padre no le enseñó lo vital. Hay que enseñarte. Pero como estamos hablando de lo espiritual y lo mezclamos con un poco lo natural, se imagine que usted esté en una iglesia y no le enseñen el ABC del evangelio. El ABC. ¿Cuánta gente perdió su vida en la iglesia? Y claro, nunca la vamos a perder porque en Cristo todo es ganancia, pero perdió porque no aprendió. Estar en una iglesia y luego a los 5 años tú decir, no sé nada. ¿Sabe cuántos cristianos no pueden tener una conversación con un testigo de Jehová? ¿Sabe cuántos cristianos no pueden tener una conversación con un ateo porque no tienen argumentos para predicarle? ¿Cómo le predica usted a un mormón? ¿Cómo le predica un católico si quizás lo único que le sabe decir es que ellos adoran a María y que eso es idolatría? Quizás eso es lo único que sabe decirle. Pues ¿sabe qué? No sabemos predicar todavía. ¿Cómo le predica usted a un musulmán? Claro, si Cristo no interviene y lo toca con su Santo Espíritu, pero si usted le va a predicar, ¿cómo lo hace? El peor para predicarle, el apartado, que sabe Biblia y que su propia Biblia es su defensa a su pecado. ¿Cómo le predica si es calvinista? Y te dice, total, si ya Dios me salvó, no importa donde yo esté, yo no tocaré infierno. ¿Cómo le predica? ¿Cómo le dices que está en un error? Yo tuve esa conversación con un calvinista. Bueno, la tuvimos porque ahí estuvo Boris, ahí estaba Darío. Se apartó, le predicaron el calvinismo y se apartó. ¿Y está mal el calvinismo, pastora? No, no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que todo conocimiento en la mano de alguien que está mal es un peligro. Porque hay gente que sabe decir, Dios me habló y Dios no le ha hablado. Pero como está tan mal, él cree que es Dios quien le habla cuando es él mismo. ¿Y cómo usted le muestra que no es Dios? Si está mal. Entonces me acuerdo que aquel perdió el matrimonio. Ver pornografía no era malo, porque si Dios se lo perdonó todo a Jonás, ¿cómo no me lo va a perdonar a mí? Y si Dios, y aquellas justificaciones bíblicas sacadas de contexto. Entonces, la verdad, ¿sabe qué? Estamos listos para predicar. Salgamos a la calle a evangelizar. Te para un mormón y posiblemente te vayas con él. No te creo, toda la vida he vivido equivocada. ¿Sabe cuántos cristianos se han ido a vivir bajo la ley? Judaizantes, después de haber experimentado la gracia. ¿Y por qué, pastora? Porque eran ovejas que no tuvieron un padre que les enseñara lo básico para vivir, identidad. Hay cosas que tú no entiendes, pero lo que tienes que entender es que tienes que estar seguro de tu salvación. Es que hay un verso que yo amo en hebreo que dice, no sé si es en hebreo o en Efesios, que dice, esto se entiende por la fe. Creo que fue fundado el universo por la fe. Y entonces empieza a decir, yo no tengo que entender cuántas estrellas, en cuántos kilómetros luz o en cuántos años luz explotó una estrella. No, yo lo que tengo que entender es que el universo fue creado por mi fe, lo creo y punto. Entonces, ¿cuántas gentes hay en las iglesias que no tienen fe? Esos son huérfanos. Porque no tuvieron Cristo quien les enseñara. Aunque me faltan muchos, me voy a quedar solo con estas.
Segundo de Reyes 4:1, usted conoce el pasaje. La mujer que era la esposa de un profeta que viene a ver a Elías porque los acreedores vienen a quitarle los hijos. Entonces estos hijos que eran huérfanos, se le había muerto el padre. Entonces cuando un hijo es huérfano, no tiene quien lo rescate de las manos de las tinieblas. A usted le conviene, escuche con atención para ver que no se oiga feo. Si se oye feo, póngale flores, por favor. El otro día lo dijo el pastor y lo digo: nunca de este altar saldrá algo para lastimarlo o para ofenderlo, jamás. Para sandunguearlo, moverlo, despertarlo, sí, pero para lastimarlo jamás. Así que si usted siente que alguna vez algo está muy fuerte, échele mielecita arriba o póngale florecitas al cuadro. Le voy a decir algo: a usted le conviene que sus hijos nos respeten. ¿Sabe por qué? Porque hay una edad donde su hijo no le va a escuchar a usted. Va a querer una segunda opinión. Y cuando la persona más cercana que usted sembró como autoridad es tu pastor, que se vuelve el padre, qué rico es dar alones de oreja. Allá yo los tenía que me decían los padres: ahí te lo dejo en la oficina, lo vengo a recoger ahorita. Mira, hizo esto y entonces teníamos los otros que venían a la oficina a confesar pecados que no le decían a sus padres, porque había respeto. Y teníamos lo que uno pasaba, hermano, y hasta por la oreja los levantaba. Sal de ahí, levántate de esa silla. No, pero que, ahí no te quiero sentado, porque con quien estás no te quiero sentado. Dije: hermano, los padres, muy bien, pastora, más duro tenía que haberle dado. Y años después, gracias. Tuvimos una oveja en la iglesia, huérfano, de padres vivos. Aprendió a tocar el saxofón, era una bendición, con graves problemas de carácter porque estaba lisiado, un Mefiboset. Pero Dios puso en él un amor tan grande que un día estaba sentado. Cris, ay, mi amor, gracias. Yo dándote voces como en la casa, ¿viste? Y entonces, hermano, un día voy en la moto y cuando salgo arranco, bajo la calle y de pronto lo veo. Viro la moto, me bajo a la moto y estaba tomando con unos muchachos en la calle, fumando y con música. Y le digo frente a todos sus amigos: ven acá. Ya no estaba en la iglesia. Ven acá, ven acá. Se para. Los muchachos que estaban sentados: mira cómo te habla. Pero, y se volteó y le dijo: ella puede. Con la voz alzada. Se acercó y le dije: ¿qué haces, mi amor? Se le aguaron los ojitos, el cigarro escondido, como que uno no lo hubiera visto fumar, ¿verdad? Quemándose ahí, pero él aguantando. Simplemente movía para que uno. Pero el temor a la autoridad, el respeto, y la manito atrás escondida. Y entonces, cuando él le dijo a los de atrás: ella sí puede, yo dije: qué lindo. ¿Sabe quién lo sacó de la iglesia? Su mamá. Su mamá. Esa iglesia, esa pastora. Era tanta la envidia que nos tenía que lo envenenó. Lo envenenó contra la iglesia, pero no lo pudo envenenar contra nosotros. El otro día veo que alguien en el Facebook me atacó. De esos que tienen tiempo para todo. Que tú, que no sé qué. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? Que él fue el que me defendió. Y lloré viendo el mensaje. Y dije: Señor, me defendió. Y le escribo por privado. Casi se me zafa el nombre. Pipo, vi que escribiste esto. Y me dice: sí, madre, aunque estoy lejos, a usted no me la toca a nadie. ¿Sabe qué dije? Qué lindo cuando sembramos respeto. Tus hijos necesitan aprender a respetar autoridades. A todos los de la iglesia. Si el servidor le dice: papito, siéntese, no le hagas caso a ese, se ve que no tiene hijo. El día de mañana quizás sea ese el que tú quieras que le llame la oreja, que le ale la oreja. Entonces dile: mi amor, lo está diciendo una autoridad, venga, siéntese aquí, tiene toda la razón. Pero mami, mira, tiene toda la razón, siéntese aquí. Es ganancia que tus hijos reconozcan, que tengan que rendir cuentas, que ante alguien tengan que exponer su pecado. A ti te conviene no quererlos cubrir para que
como gallina, mis hijos no me lo tocan nadie, aquí estoy. No, los dañas. Mis hijos tienen que estar expuestos a ministros para que el día que pase lo que pasa hayan 5, 10, 15 que puedan decirle, andas mal. Y ellos bajar la cabeza y escuchar consejo. Entonces, cuando yo veo este verso, yo entiendo que estos hijos eran presos de un espíritu porque no tenían padres. Si me lo vuelven a poner en pantalla, 2 Reyes 4:1. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Él era temeroso de Dios. Pero mire lo curioso, lo voy a leer. Ahora que se quedaron huérfanos, vinieron espíritus a buscarlos. El acreedor es una potestad. ¿Cuándo apareció el acreedor? Cuando murió el padre. Solo se quedan huérfanos y aparece este espíritu a devorarlos. ¿Cuándo se lició Mefibosé? Cuando se murió el padre. Entonces, cuando un hijo es huérfano, hay espíritus que vienen a reclamarlos, porque no hay un padre que pelee sus batallas. Cuando los hijos tienen padres, hermanos, siempre habrán rodillas, a la hora que sea. Y muchas veces no tienen que doblarse las rodillas. Usted está sacudiendo un cuadro, Señor, aquí te lo encargo. Abre el teléfono y está la foto. Dios mío, si es tuyo este ángel, te lo entrego, Dios mío, es para ti, Padre. Usted es porque a veces creemos que hay que ir a un cuarto y orar. No, si orar es una relación de intimidad con Dios. Se montó en el carro y dejó la mochila. Ay, Señor, guarda. Los míos se quedan en la escuela. Ay, Dios mío, guárdamelo. A veces paso por la escuela por algo y veo la escuela. Señor, allá adentro están tus hijos. Pon gracia. Guárdalo, Señor. Porque hay una madre que está cuidando. Entonces, termino con esto. Los huérfanos espirituales tienen brazos quebrados. No pueden comer por sí mismos. No pueden dar amor. No pueden recibir amor. No pueden expresar. No pueden trabajar. No pueden servir. En 2 de Samuel, Mefiboset, queda lisiado de ambos pies. No tiene un correcto hablar y no tiene un correcto andar. El día que quedó huérfano. Los huérfanos, los hijos, las 5 hijas de Zelofead, no tenían quien las representara, le diera herencia o las defendiera. No tenían protección. En Ezequiel 16, menosprecio, abandono a causa de la orfandad, una muerte, porque no había quien le brindara los primeros cuidados. Entonces, aquellos que han vivido criados por otros, siempre habrá un vacío en su corazón. Siempre. 2 de Reyes 4:1, la mujer esposa del profeta, una vez que quedaron huérfanos, aparecieron potestades para llevarse a sus hijos. Cuando hay orfandad, hay espíritus que aparecen para devorar. Cuando hay un padre, siempre va a haber quien proteja. Preguntas. Bendiciones, pastora. Dice esta, ¿cómo se puede decir comienza así la pregunta, se puede decir que Luzbel es huérfano y por tal motivo ataca siempre a la paternidad y maternidad para ser ejercida correctamente? No es huérfano, y lo voy a responder con un verso, y necesito que los que están aquí flash me ayuden. Es que su pastora nunca se acuerda de los capítulos, ni versículos, ni libro. Ahí sí me lo ponen en pantalla. Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Dios nunca lo ha dejado de ver como hijo. Les dio acceso con los hijos. Entonces, ¿dónde está el problema? Se lo voy a poner así: Malaquías. Porque un día vendrá el espíritu de Elías, no Elías, el espíritu de Elías, y hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que hará volver? El corazón. ¿Dónde se halló iniquidad en Luzbel? En el corazón. ¿Dónde pecó Luzbel? En el corazón. El lugar que era del padre lo llenó de otra cosa. Entonces, él fue huérfano, como dije al principio, por elección. ¿Cuántos recuerdan cuando dije esa frase? Huérfanos por elección. Tengo un padre, pero no lo quiero.
Tengo un padre, pero no lo quiero. No es lo que quiero. Huérfano por elección. Yo lo llamaría así. Él decidió pecar y al pecar hubo una separación. Ay, hermano, el pecado nos puede traer separación de la paternidad. El pecado, mira qué lindo, donde hemos llegado otra más. El pecado hace que un hijo se vuelva huérfano. Te quita el estatus. El pecado. El pecado oculto, porque el problema es que Luzbel no confesaba, lo ocultaba. Es tremendo. Por eso nunca juzgue una relación entre padre e hijo que usted no conoce. Porque a veces usted dice, mira esa madre cómo es con su hijo, ni le escribe ni nada. ¿Cómo será el hijo? O viceversa. Ese hijo no quiere a la madre. ¿Cómo habrá sido la madre? Porque el pecado convierte al hijo en huérfano. Siguiente pregunta. Los pastores que pertenecen a un concilio no tienen paternidad porque tienen muchos pastores que lo dirigen. ¿Por qué Sabore? Habría que preguntarles si creen en la paternidad. Por ejemplo, ayúdame, ¿cómo se llamaba el superintendente de las asambleas de... Dios en Cuba? Héctor Hunter. El superintendente de las asambleas de Dios en Cuba le llamaban obispo, apóstol. Su nombre era Héctor Hunter. Ese hombre creía en la paternidad, pero no a todos los hacía hijos. Eso es clase para otro día, para otro miércoles. ¿Quién es hijo? Porque hoy hablamos de los huérfanos, pero hay que ver quién es hijo para que pueda escoger un padre. Porque dijimos al principio que hay ovejas. Y nosotros llegábamos a la oficina del superintendente de las asambleas de Dios y le decían, allá abajo está, bueno, en aquel entonces me decían Ismaray, algún día le diré por qué, Ismaray. Y él miraba para abajo y decía, que suba la niña. Y solo yo llegaba, hermano, a la oficina y se reía y me decía, siéntate aquí, te mando a hacer un café. Sí. Y Juancito, allá viene, Juan, siéntate aquí, te hago un café. Era padre, pero no tenía gente que se portara como hijo. ¿Sabe que hay muchas veces que hay sobrinos que van a ser más hijos que los propios hijos? Va a llegar gente a la familia que va a conquistar el corazón de los padres, porque hay hijos que no aprovechan el beneficio de tener un padre. Entonces ahí habría que preguntar si creen. Yo conozco mucha gente de metodistas que creen en la paternidad, que no lo pueden predicar por cuestión de doctrina. Como mismo hay muchos que creen en lo apostólico, pero no lo pueden predicar. Que creen que la Navidad no es de Dios, pero no la pueden practicar, no pueden dejar de practicarla por reglamento, por las galas, por el drama, por todo eso que hay que hacer, ¿verdad? Y porque hasta los árboles se lo regalan. Y sí, en serio. Entonces hay cuestiones que aunque un pastor crea por cuestión de reglamento, no lo puede practicar. Pero si no creen paternidad, no creen paternidad. Tan fácil como eso. Otra, en lo que Adulán sube.
los hijos que son de casa, o sea, hijos virtuales, ¿también reciben paternidad o solamente cobertura? Paternidad. Si es que la paternidad no es que usted esté tirado aquí abajo de mi brazo oliéndome el sobaco, hermano. Sí. Eso no es eso. Paternidad es usted sentir que tiene. Porque entonces el mío no es papá. Porque él está allá en Honduras. Es más, le cuento. Hace 4 años no voy a mi casa espiritual. 4 años sin tocar mi casa. El COVID, situaciones, 4 años. ¿Usted se imagina el anhelo que yo tengo por ir? No se lo imagina. No se lo imagina. Pero es mi casa. Pero no estás ahí físicamente, los que me están viendo. Si esta es tu casa, esta es tu casa. ¿Quién puede contra lo que el Espíritu pone? Es más, le voy a contar, hay gente que quizás no está aquí físicamente, pero que honra más la casa que muchos que tienen una silla. Que usted revisa su Facebook solo de esta casa, solo de sus padres, sus estados de WhatsApp solo de sus padres, solo de sus pastores. Que tú lo ves metido en todo, sirviendo en todo, con celo por la casa, siguiéndote a donde quiera que vas. Y nos tenemos que congregar muchas veces o ver o abrazar o ver de lejos en otros estados, porque ni aquí. Son hijos y puede que no estén aquí, y si Dios examina su corazón, encontrará corazones de hijos que aman y que son fieles y que los miércoles llegan a su casa, corre que hay culto, para conectarse y verlo en vivo. Son hijos. Así como en lo natural, tu mamá está en Honduras. Bueno, mi mamá ahora está en Cuba, pero mi abuelita me crió y hace 2 años no la veo. Estoy loca por verla, porque esa vieja me hace unos cafés con leches que nunca más me vuelvo a tomar uno. Fíjese que andamos viendo cómo lo hacemos para sacarlo a un tercer país y verlo. Y ya estoy pensando decirle, lleva leche, lleva café, cuchara y jarro para que me hagas uno. Es que son mentalidades que el enemigo pone para separar a los padres de los hijos. Yo tengo hijos en Brasil, espirituales. Tengo uno en Japón, que nunca podemos hablar, porque cuando allá es de día, aquí es de noche, y cuando aquí es de noche, allá es de día. Y tenemos hijos en el mundo entero. Y entonces, no son mis hijos porque no están aquí abajo de mí oliéndome. No, hermano, son hijos. Y donde se paran, tienen un manto, porque el manto es espiritual y el sello es espiritual. Listo, ya te fuiste. ¿No había más preguntas? Ok, póngase de pie. Qué lindo eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, amado Señor, que venga el espíritu de Elías. Y que si hay alguno que por alguna razón su corazón está herido por su paternidad biológica, que tú sanes su herida para que pueda abrazar la paternidad espiritual. Si hay algún huérfano entre nosotros, Señor amado, que tú puedas abrazarlo. Si hay alguien que le tocó vivir una vida de huérfano de padres vivos, que sea tu Santo Espíritu el que le abrace. Padre amado, que en esta casa los hijos que tenemos puedan experimentar tu amor sobrenatural, el amor de un padre.
No queremos, Señor, ovejas. Queremos que haya un pueblo que sea hijo. Danos como pastores la capacidad de conectarlos cada día más contigo, de hacerlos más dependientes de ti y menos dependientes de los hombres. Que nosotros seamos, Señor, tu ayuda, pero no su guía, porque su guía será tu presencia, Espíritu Santo. Permítenos fluir con el espíritu de Elías y traer una reconciliación en cada hogar, entre el cielo y la tierra, entre tus hijos y tú, Señor. Que podamos hacer que vuelva el corazón de los hijos a los padres y que en todas las esferas haya un cambio, Señor. Que el sello profético de esta casa, bendito Dios, se manifieste por una restauración familiar. Y que podamos ver hogares enteros en esta iglesia. Yo creo que veremos un avivamiento familiar, donde no veremos a uno servir, sino a toda la familia sirviendo. Lo vemos, lo estamos viendo, Señor. Un avivamiento familiar donde uno a uno van llegando y tú te encargas de traerlo. Ese fue el sello que nos diste, el sello de Elías, un sello profético. Traer restauración en la casa, devolver el primer amor al que lo había perdido. Yo te ruego, Señor, que aún a los que nos están viendo, que ellos puedan sentir el abrazo de esta casa, aún detrás de las pantallas, que puedan recibir el amor y que entre nosotros crezca el amor de una familia. Por eso este lugar llamamos casa. ¿Por qué a esto lo llamamos familia? ¿Por qué a cada uno lo llamamos hijo? Porque queremos establecer el diseño del cielo. Gracias, Dios mío, por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo. Y gracias, Señor, por lo que irás a hacer en nosotros. Te damos gracias, Señor. ¿Puedes decir con nosotros? Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Puedes decirlo una vez más? Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Puede decir: yo solo sé que tú eres mi Padre, que yo soy tu hijo y que mi Padre me ama. Y yo solo sé que tú eres mi Padre, que yo soy tu hijo, que mi Padre me ama. Padre, que en nosotros crezca la identidad de hijos, que en nosotros crezca la identidad de saber que tú eres nuestro Padre y que tú nos amas, que aunque nuestro padre y nuestras madres nos hayan dejado con todo, dice Salmo 27:10, tú nos recogerás, nos abrazarás y como la de Ezequiel 16 nos dirás: vive, vive, si algo en nosotros estaba muerto. La promesa de que resucita lo que ha muerto, solo en ti la tenemos. A ti te damos gracias, bendito Dios. Ahí donde está, levante su mano. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que todo cuanto hagas y emprendas prospere en la mano del Señor. A ti te damos gracias por todo, Padre. Amén, amén y amén. Ministres el amor.